historia comienza con un pedido hace ya unos años de mi querido amigo y colega y tocayo, el doctor Omar Macadar, que con una estrategia me parece muy apropiada, que es aprovechar los fósiles, ¿no? Vamos quedando pocos que conocimos a don Clemente Estable, vamos quedando pocos vivos que hemos conocido la historia y la prehistoria de este instituto. Y la primera aclaración que les quiero hacer es que el término prehistoria implica lo que yo aprendí sobre los orígenes de esta institución y su historia por cuentos de los que me recibieron cuando yo llegué acá y datos que obtuve revolviendo papeles que estaban formando parte del archivo de nuestra institución. Esa es lo que en los términos de esta conversación es la prehistoria. Y la historia es lo que yo viví. Como yo les digo, soy un fósil que como todos los fósiles mantenemos información que puede ser pertinente para los seres vivos de hoy. Entonces, Macadar me dijo, che, Trujillo, ¿por qué no escribís una breve reseña de la historia del instituto? Porque está entrando gente joven que no sabe absolutamente nada sobre cómo nació esta institución. Después, por la amabilidad de Astrid, fui invitado a formar parte de este grupo de seminarios y me dijeron, bueno, introduzca si puede algunas anécdotas. Hay que entender que lo que fueron anécdotas y lo que son anécdotas para mí son el resultado de vivencias muy personales que quedaron grabadas en mi imaginación y en mi memoria y que pueden ser para ustedes de repente lo que para mí fue un hecho significativo durante mi permanencia en los años acá adentro, de repente para ustedes es una tontería. Entonces, digamos que me tienen que dar el beneficio de la condescendencia de que tal vez las anécdotas que les cuenten sean, más bien pueden ser bobadas para ustedes, ¿no? Entonces, hechas esas aclaraciones, digamos que revolví papeles también, y por eso hice de historiador improvisado. Y ahí me enteré que no existe, vamos a decir, un acta fundacional del instituto. Revolví papeles. Soy muy haragán, no salí de los límites de este edificio, no fui al ministerio o a primaria a revolver más papeles. Pero alguna cosa encontré. Y encontré que, para mi gusto, este instituto nace cuando lo nombran a don Clemente en enseñanza primaria el 1 de diciembre de 1926 como jefe de un laboratorio. Y para mi gusto esa es la fundación la fecha de fundación de este instituto. Y este instituto, a esta altura de la vida, yo lo veo como el fruto de dos ideas. Una, la impronta que tenía don Clemente Estable de su visita al laboratorio de don Santiago Ramón y Cajal. No solamente su visita al laboratorio, a los discípulos de Cajal que estaban trabajando y que fueron sus compañeros en ese momento, como don Rafael Lorente de No, al cual tuve el privilegio de conocer y que invitamos acá, sino también la forma, la personalidad misma de don Santiago Ramón y Cajal.
Ese es uno de los componentes que todavía pervive en este instituto. Y el segundo es la influencia que tuvo la Rockefeller Foundation cuando trata de imponer, no en un sentido mandatorio, sino de influenciar, tal vez sea la mejor manera de decirlo, lo que era el esquema del Rockefeller Institute en una política que tenía la Rockefeller Foundation de mejorar a los países de América Latina a través del desarrollo de la ciencia. Y entonces este resultado, este instituto, es el resultado como de esas dos corrientes. Entonces, el término prehistoria es lo que yo no viví, oí o aprendí en los papeles, e historia es lo que viví durante estos años académicos. Y entonces podemos decir, a través de los datos de la prehistoria, que en el año 1929, yo les puse como fecha tentativa de nacimiento de esta institución en 1926, en 1929 yo encontré una planilla en la cual estaba el personal de este instituto. Y ese personal era estable y tres más, que era don Ergasto Cordero, al cual médico, zoólogo de vocación, fue director del Museo de Historia Natural, a quien tuve el privilegio de conocer. Don Francisco Alberto Sáez, citogenetista que trabajó y fue colega, compañero y uno de los jefes más importantes en el desarrollo de esta institución. Y Herter, un botánico. Y acá tienen la primera anécdota. Herter, de origen alemán, nazi desde la cabeza hasta los pies, pide una licencia cuando está por comenzar la guerra y se va a Europa y no vuelve. Y hay un conjunto de cartas que tuve el privilegio de leer en el cual Stable intenta que Herter vuelva porque estaba en uso de licencia. Y Herter le hace el cuento que porque la guerra y que las comunicaciones están muy difíciles y que pitos y flautas, Herter no vuelve y Stable lo cesa. Dice la tradición que Herter termina como jefe del Jardín Botánico de Varsovia, intervenido por los nazis. Primera anécdota. En 1937, el instituto da un paso importante en su ubicación en la estructura del Estado. Sale de enseñanza primaria, donde había nacido como ese laboratorio, digamos, de ayuda a la docencia, llamémoslo así, de intención, pero que Stable ya le había puesto su impronta de laboratorio de investigación. Sale de la esfera de enseñanza primaria y entra en la esfera de salud pública. Y allí pasa de 4 a 6. Stable más 6. Y de esos 6, quiero nombrar a uno que entró con el término de funcionario auxiliar, si ustedes quieren, o peón, según la terminología de la época, que era don José María Martínez. Martínez fue nuestro único
personal administrativo durante muchos años. Era el hombre que hacía las planillas, que vivía acá con su familia en un apartamento que está ubicado en lo que ahora es la sala Sáenz. Esa era la sala principal. Allí vivía con su mujer y su hijo. Él era el quien abría, él era la seguridad, la administración, digamos, el factotum del mantenimiento del edificio. Pero estamos hablando que no estamos acá en Avenida Italia en ese momento. El edificio, mejor dicho, la institución que hoy llamamos Instituto Clemente Estable, tuvo dos lugares previos de asentamiento, en la calle Millán. Cuando yo llego acá, en la década del 50, en el año 52, y entonces ahí es donde el historiador ya pierde objetividad y empiezan, ya no son los datos fríos de los papeles o los cuentos que recibe, sino lo que empieza a vivir acá adentro, es el amigo Martínez el factotum para cobrar los sueldos, ensobrar, administrar, controlar las asistencias y resolver cuanto problema pueda presentar la institución. Ya estamos en Millán y estamos posteriormente de la década del 50 en este edificio. Y la transición del edificio de la calle Millán, al cual yo no conocí, lo conocí por cuentos de algunos de mis colegas que convivieron en los dos lugares, Francisco Sáez, su discípulo Dretz, y el mismo Estable, que contaba, por ejemplo, que en su idea de mantener y de estudiar la más amplia gama de animales en la escala zoológica, tenían en la bañera del baño de la calle Millán los peces, y que había un venteveo que entraba por la ventanilla y le comía las mojarras que Estable quería criar. Y en ese edificio sucede una inundación y sucede un hecho interesante, que es dentro de esa política de la Rockefeller Foundation de levantar el nivel de los países de América Latina a través de la ciencia, había dos personas egresados universitarios, dos PhD, que recorrían los países subdesarrollados, uno el doctor Miller y el otro el doctor Watson, buscando cómo hacerlo. Y allí Miller, aparentemente, dice la tradición, recibe la noticia de que en el Uruguay hay un sabio, y lo va a ver, y lo busca, y lo encuentra a don Clemente Estable con los pantalones remangados, tratando de vaciar el agua de una inundación del Miguelete que había llegado hasta la calle Millán y le había inundado el laboratorio. Y allí aparece el ofrecimiento de la Rockefeller Foundation de aportar una suma importante de dinero para que saliera de esa condición edilicia, miserable, a lo que podría ser la imitación del Rockefeller Institute. Y hay una frondosa
literatura e intercambio de cartas entre Miller y Stable, en el cual uno puede valorar lo que fue la contribución de las ideas de Miller para la concreción de este actual Instituto de Ciencias Biológicas. Y a su vez, como yo les digo, lo que era la impronta que tenía don Clemente del laboratorio de don Santiago Ramón y Cajal. Algún punto interesante, anecdótico, es el siguiente. Para la Rockefeller Foundation era importantísimo y era condición sine qua non que los cargos fueran full time. Los cargos de los investigadores principales fueran full time. Lo cual estaba de acuerdo con una máxima que ustedes habrán oído varias veces, que era una máxima de don Clemente: todo el tiempo y todo el hombre. Pero el término full time no existía en la administración pública. Fue una creación que después es traducido como la dedicación total, pero en los documentos oficiales de la época se utiliza la palabra inglesa y se da por primera vez como un privilegio, primero a don Clemente Stable y después a aquellos investigadores que fueran a tener la responsabilidad de ser jefe en este instituto. Entonces, este instituto también fue pionero en la introducción de lo que ahora es conocida como la dedicación total. Y en términos de Stable, todo el tiempo y todo el hombre. Entonces, esa primer síntesis de un pensamiento stableiano y un concepto de la Rockefeller, la necesidad de que fueran de dedicación total, total coincidencia. Segunda imposición de la Rockefeller, que este instituto tuviera un taller. La Rockefeller tenía muy claro que en estas latitudes, si ellos iban a proporcionar el dinero para el equipamiento, bajo la condición de que el Estado proveyera el terreno, el edificio y las facilidades instrumentales tenían que estar respaldadas por un taller. Y ese taller tenía que tener una parte de tornería. Y ahí, anécdota que da una visión de una determinada visión sociológica de la época, contada personalmente a esta persona por don Clemente Stable. Él fue a pedir a la, no a la universidad, sino a la escuela industrial, que era el término de la época, que quería el mejor tornero, porque había una posibilidad de trabajo. Y le dijeron que sí, pero Stable me decía: ¿sabe, Trujillo? Yo notaba que había una cierta... El director me decía: sí, yo tengo la persona, pero... Y no podía desenganchar el pero. Y resultaba que el mejor tornero era negro. Entonces, cuando le dijo: mire, Stable, sí, pero es negro. Stable le dijo: me importa un rábano. No le dijo así porque importa un rábano es terminología trujilleca. Don Clemente Stable jamás diría: me importa un rábano. No me importa, le dijo. Y así fue como tuvimos el primer tornero. Un muchacho negro, excelente tornero. Excelente tornero. Y el concepto de que en estas latitudes la posibilidad de que las compañías que hacen los instrumentos nos fueran capaces de suplirnos
con todos los repuestos, etcétera, eran muy bajas, y entonces nos teníamos que valer por nosotros mismos. Y ya estamos en este instituto, y estamos en este instituto con la impronta doble, cajaliana, que está representada por algo que tal vez algunos de los más jóvenes no conozcan, que era, ustedes saben que el laboratorio de Cajal tenía una publicación propia del laboratorio, del cual don Santiago era el editor de la revista, que empezaba con empezó con el título de revista trimestral micrográfica de Cajal, y después se terminó con el nombre de los Travaux del laboratorio de Cajal, publicado fundamentalmente en francés, que era una publicación periódica donde Cajal, sus discípulos y otros podían, tal cual cualquier revista internacional de hoy, publicar sus trabajos. Y Estable lo quiso imitar. Y en el año 1951 tenemos la primer revista del instituto, que tuvo un solo volumen. Salió una vez con la publicación de los trabajos de don Clemente y de sus discípulos, cumpliendo con una ambición, digamos, de don Clemente, es que hubiera en la literatura científica se pudieran expresar todos los estilos literarios que los investigadores tuvieran. Por eso tuvo este volumen, fíjense cuántas páginas son. Y acá está la virtud de intentar hacer algo muy nacionalista y estilo cajaliano, de imponer a la dirección como editora no la neutralidad de un staff que revisa el trabajo, sino que es una sola persona que dice sí, lo publico y está. Y por el otro lado, las vicisitudes de un país que tenía dificultades económicas para mantener a un instituto como este. Y entonces salió un solo volumen y lo embretó a don Clemente, a don Santiago, a don Clemente, que no le sucedió a Cajal, sí, pero sucedió acá en este instituto, que otros colegas le mandaban trabajos para el segundo volumen y don Clemente no tenía más remedio que meterlos en su escritorio, y esos trabajos morían y no tuvieron publicación nunca. Lo cual fue un problema. Y era un problema para don Clemente Estable. Y entonces, primera etapa, instrucción pública. Segunda etapa, Ministerio de Salud Pública. Tercera etapa, hay un cambio de gobierno en el Uruguay en el año 1958 y gana la presidencia el Partido Nacional. Y se da una coincidencia interesante en el cual el director jefe del laboratorio de electrofisiología, el doctor Pedro II, vive en la misma casa de apartamentos del Ministerio de Educación, del ministro de Educación y Cultura. Y muy a la uruguaya se facilita el trámite presupuestario. Se facilita que volvamos a nuestra fuente, porque salud pública, nosotros éramos
éramos una rara avis. Desde el año 1937 hasta ese año, ¿verdad? Hasta el 58, éramos una rara avis en el Ministerio de Salud Pública. Tuvimos una pequeña luna de miel que yo no la viví, estando Mucio Fournier de ministro de Salud Pública, porque Mucio Fournier era discípulo de Cajal, y después caímos en un lugar en el cual nosotros no teníamos nada que ver y éramos excluidos presupuestariamente. Un periodo duro presupuestario para el instituto. Pero cuando llega este cambio gubernamental y esta, vamos a decir, coincidencia, pasamos al Ministerio de Educación y Cultura. Y por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de crear cargos según lo que era un escalafón razonable para este instituto. Pasamos de los 6 funcionarios más estables del año 1937 a tener en el año 1960 35 funcionarios, a poder hacer el presupuesto nosotros. Yo hacía de secretario, digamos, en el escritorio del doctor Enrique Beltrán, subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, diciendo se precisa un cargo de jefe de departamento, jefe de laboratorio, ayudante y auxiliar y preparador. Esa era la estructura básica que se consiguió imponer en ese momento. Hecho por nosotros mismos, redactado por nosotros. Y entonces, este cambio en el organigrama coincide con un decaimiento en la filosofía de la Rockefeller Foundation. Porque la Rockefeller Foundation, que durante todos esos años nos daba un aporte anual importante, y cuando se concreta la edificación de esta actual localización del instituto en Avenida Italia, también ofrece la Rockefeller Foundation el equipamiento, un equipamiento paralelo al que tenía el Rockefeller Institute. O sea, hasta las mismas marcas de microscopio, que todavía quedan algunos, los Ortolux de Lights, que quedan en algunos laboratorios nuestros todavía. Eso mismo tenía la Rockefeller Foundation. También proporcionó becas para que los investigadores jefes pudieran ir a distintos lugares de los Estados Unidos. Y allí se introduce en el año 50 la microscopía electrónica con el contrato del profesor de Robertis. Contrato del profesor de Robertis y adquisición del primer microscopio electrónico donado por los 3 bancos estatales: el Banco República, el Banco Hipotecario y el Banco de Seguros. Esos 3 bancos fueron los que permitieron comprar el primer microscopio electrónico RCA. Y fueron también el Banco República y el Banco de Seguros los que financiaron la compra del segundo microscopio electrónico, que está, el Siemens, que está ahí en la entrada. Entonces, estamos en la década de los años 60 con un instituto con alrededor de 35 funcionarios presupuestados,
con una, digamos, organización en departamentos, con jefes de departamento, de laboratorio, con ayudantes y con preparadores, todos presupuestados. Pues entramos en un periodo negro de la historia del Uruguay, un periodo políticamente injusto, pero donde sucede un acto justo, que es que se reconoce a Estable y se lo identifica como, se identifica esta obra con su nombre. Es ahí donde por primera vez Estable, este instituto es conocido como el Instituto Clemente Estable. En un ámbito políticamente injusto, una resolución justa. Y es allí, en ese contexto, donde hay otra anécdota, esta no grata, ingrata, que una mañana, al llegar yo acá temprano, como es mi costumbre, el que estaba encargado de la administración, al pasados unos minutos, se acerca a mi laboratorio y me dice: doctor Trujillo, estamos ocupados por las Fuerzas Armadas. Existe una ratonera, están esperando que haya un contacto entre uno de nuestros colegas que injustamente había sido aprehendido por las Fuerzas Armadas y alguien con el cual se iba a contactar. En ese momento, como ustedes comprenderán, ya la dirección unipersonal de Estable había desaparecido, Estable estaba muerto y estaba ocupando la dirección el doctor Sotelo, y había una dirección compartida entre todos los jefes. Pero en ese momento y a esa hora de la mañana estábamos Sotelo y yo. Y tuvimos que ir allí. Y fue un momento muy duro en el cual nos dijeron: somos las Fuerzas Armadas. Habían unos individuos de civil armados, a los cuales yo le dije: bueno, ¿y nosotros cómo sabemos que ustedes no son subversivos? Lo cual les produjo una profunda indignación. Y entonces, ustedes se tienen que identificar, le dije yo. Y entonces me contestaron: nosotros nos identificamos solamente frente a nuestros mandos. Y para que ustedes sepan, en aquellos momentos negros, ¿verdad?, en el cual este instituto tenía el nombre de Clemente Estable, estaba siendo relativamente respetado, pero en ese momento era invadido y se iba a hacer un acto realmente injusto acá adentro. Entonces acudimos, tanto Sotelo como yo, a lo que eran nuestros mandos. La dirección general de secretaría la ocupaba generalmente un coronel. Habíamos tenido un coronel muy humano, un hombre de bien, que fue el coronel Gabriel Barba, pero ya no estaba más. Entonces llamamos al ministerio, pedimos hablar con ese coronel, que sería el director general de secretaría, que no era Barba. Me atendió la secretaria y me dijo: doctor Trujillo, espere 20 minutos que yo lo voy a volver a llamar. Nos volvieron a llamar y nos dijeron: cierren el instituto y váyanse.
cuando los que nos habían invadido recibieron esa noticia que nosotros, nuestros mandos, nos decían que nos teníamos que cerrar e ir, no les gustó nada. Y entonces, pasaba unas horas, ya tanto Sotelo como yo en nuestras respectivas casas, recibimos un llamado por teléfono del portero diciendo que la gente que nos había ocupado había pedido los nombres y la dirección, tanto mía como de Sotelo. Entonces yo me despedí de mi mujer y Sotelo más o menos hizo lo mismo con la de ella porque pensamos que nos iban a llevar en casa, que íbamos para adentro. Afortunadamente no pasó nada. Y después supimos todas las derivaciones que tuvo eso, que no es el momento de contarlas ahora. Pero esa fue una anécdota contable y un poco trágica y nos asustó. Y ya entramos en una época en la cual la dirección se convirtió en una dirección pluripersonal. A la salida de la dictadura, se acuerda con el gobierno de que lo lógico sería que el instituto fuera dirigido por lo que hoy es el Consejo Directivo. Y entonces, en lo que son los 45 minutos que me había asignado para contarles un poco nuestra historia, se las voy a resumir. Nacemos en primaria, pasamos a salud pública, volvemos a educación y cultura. Siempre luchamos para hacer entender a nuestros gobernantes la importancia de la ciencia. El pensamiento de Cajal de todo el tiempo y todo el hombre creo que se ha mantenido incólume. La gente ha entendido y se ha expandido y hoy la dedicación total es una fórmula y una fórmula contractual aceptada por el Estado, de la cual fue pionero este instituto. Y también se ha mantenido el enfoque yo le diría, politemático que tenía Cajal, que tenía don Clemente Estable para aproximarse a la biología, tal cual Cajal. Y algunos de los problemas que eran acuciantes en el año 1937, como era la falta de personal, la falta de presupuesto, se repitieron desde el año 1900 y pico hasta la fecha, ¿verdad? Y todavía cada vez que llega una rendición de cuentas, el instituto tiene que hacerse tratar de comprender por las autoridades de turno de cuál es nuestra misión, cuál es la misión de la ciencia y lo que ha contribuido el instituto para ello. Y entonces, ya al final de mi vida y al tener que hacer este resumen, digo que se han mantenido valores que sembró Estable y que a pesar de los avatares de la historia, desde el año 1926 hasta el 2020, se han mantenido en esta institución. Y el futuro, que está en manos de ustedes, es el de que lo más puro de esa tradición se siga manteniendo.
y que lo más pura de esa tradición no es solamente algo que le hace bien a esta institución, sino es algo que le hace bien a todo el país. Sé tú. Bueno, vamos al espacio por si alguien quiere preguntar algo. Sí, encantado. El que quiera. Tenemos audiencia que está en el salón y gente que está afuera. Acá veo las manos de cantera. Les pido que los que hagan las preguntas se conecten el micrófono y después se vuelvan a mutear. Rafael, sí. Activate y pregunta. Bien. Muchas gracias, Trujillo. Espera un segundo que... Tú me dices cuando esté listo. Ahí va, te escucho. Muchas gracias, Trujillo. Tengo que hacer un comentario sobre su referencia al acta fundacional. No sé si es exactamente el mismo documento del cual usted hablaba, pero Cerveniansky consiguió un acta fundacional en el Museo Pedagógico en la Plaza Cagancha. Y yo tengo un ejemplo, tengo una copia, y se la puedo pasar más adelante. En ese momento eran 3 funcionarios. ¿Cómo? En ese momento eran 3 funcionarios. Sí. Clemente Estable como director, un auxiliar, y no recuerdo el tercero. Y uno de los artículos del acta, de las frases del acta decía claramente que cada uno de estos investigadores debía dedicarse a la investigación científica y publicar mínimo 2 papers por año. ¿Usted la conoce, ese acta? No la conocía. No la conocía. Después se la voy a pasar. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Voy recorriendo en la pantalla. Si hay alguien. Sí, dime. Nadie. De la historia más reciente de la dictadura, ¿no? Sí. Si podríamos hablar también para los, no me acuerdo de que hacíamos poco en los 90, cuando cerraron el instituto o intentaron cerrarlo, ¿cómo hicieron? ¿Cuál fue toda la vida que hicieron a nivel político para evitar lo de declarar accidentario? Creo que perdón, ¿ustedes pueden repetir la pregunta? Porque calculo que los que están por Zoom no escucharon a Claudia. Repetirme la pregunta. Bueno, ella pregunta un momento de crisis que tuvo el instituto, que fue durante el gobierno de Sanguinetti, en el cual se pensaba que el instituto tenía que valerse con sus propios recursos. Entonces, se pensó, mejor dicho, los gobernantes pensaron que el instituto debía hacer, por ejemplo, exámenes clínicos, y que con eso no dijeron que nos fueran a quitar los fondos, sino que nos iban a cortar y que nosotros tenemos que valernos por nuestros propios medios, lo cual era sinónimo de cerrar, ¿no? Porque el instituto no estaba pensado para eso. Pero tengo una anécdota para contarles así, graciosa. Don Clemente Estable, el instituto no tenía cartel, el instituto no tenía reja. Entonces, don Clemente Estable pensaba que lo importante era el muro biológico, entonces habían árboles marcando el límite. Y no tenía título, no tenía cartel, no decía Instituto de Investigación. Creo yo, porque él de alguna manera preveía que en el futuro sería el Instituto Clemente Estable, pero no tenía nada. Hasta que una vez una persona, que era una señora que nos lavaba las túnicas, porque nadie podía pensar en esa época que nosotros estuviéramos sin túnica y los hombres sin corbata,
estaba esta señora que nos lavaba las túnicas en la puerta, y en términos académicos, pasó un grupo en un camión y le dijo, en términos académicos, señora, ¿a qué hora abre el hotel de alta rotatividad? Pero dicho en la realidad, es vieja, ¿a qué hora abren el queco? Entonces, eso sirvió para que nosotros le dijéramos a Estable, mire, don Clemente, nos están confundiendo mal. Y eso trajo como consecuencia que nosotros tengamos ahora el título en el instituto.